Dios les bendiga. Agradecemos a Dios, como siempre, la oportunidad de compartir este tiempo de bendición y de conocimiento de verdades que nos interesan a todos. Vamos a dar continuidad al tema que ya habíamos iniciado, pero con una película acerca de la Pascua. Es importante para nosotros entender la Pascua desde el punto de vista de su realidad. No desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la realidad de lo que significa la Pascua. Y para poder entender la Pascua en conexión con el cristianismo, porque se celebran de manera diferente, aunque el significado espiritualmente es el mismo. No desde el punto de vista religioso, no se celebran iguales, pero sí el contexto espiritual donde ambas se celebran es el mismo. Así que vamos a ver su conexión con el cristianismo y es necesario para esto que nosotros ubiquemos los últimos días de Jesús en la tierra mientras ellos hacían los preparativos de la Pascua. Si nos ubicamos ahí, vamos a entender perfectamente el significado, la importancia y la diferencia entre Pascua y Cena del Señor, como le llama la iglesia. Vamos a leer textualmente Lucas 22, 7 al 15. Vamos a leer. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Nos detenemos aquí un momento. Recordemos que Jesús era judío, que Jesús celebraba las fiestas de Dios. Aunque la gente le llaman fiestas judías, su verdadero significado es santa convocación, porque son las fiestas de Dios para el pueblo judío. Pero la gente, así de manera ligera, dice, ay, una fiesta judía. No, realmente no es una fiesta judía. Es una santa convocación, es una fiesta donde convoca a Dios para su pueblo. Eso, si lo tenemos claro, le vamos a hallar un mejor y mayor significado y no nos vamos a pelear, que si de una manera, que si de otra manera. Y quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Así es que hemos leído que se estaban preparando para la Pascua, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Lo que llamamos Pascua es la fiesta de los panes sin levadura que se inició por primera vez en Egipto. Fue la primera Pascua. Precisamente en el momento en que ya Dios se disponía a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Como todo judío, Jesús la celebraba, sus discípulos también la celebraban, y por eso la Biblia dice claramente que cuando llegó ese día de la celebración de los panes sin levadura, en el cual
era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, que en esa fiesta se celebraba al mismo tiempo un sacrificio de un cordero, llamado también cordero pascual. Jesús, toda su vida, había disfrutado de esa fiesta, como todos los judíos, porque esta fiesta viene desde cuando todavía ellos eran esclavos. Recuerden que fue después de todos los juicios de Dios sobre Egipto que el faraón dejó ir al pueblo, pero el pueblo no había salido todavía cuando se estaba celebrando la Pascua. Tenían la orden de salida porque inclusive la tomaron con la ropa puesta para irse con todas las cosas recogidas, y fue tan rápida la liberación que ellos no le dio tiempo a cocinar bien el pan. Por eso se le llama la fiesta de los panes sin levadura, porque no subió el pan, no subía, fue una cosa corriendo así, vamos, es que ya es fuera, porque hay momentos así. Así mismo será la segunda venida de Cristo, ¿eh? Ahora mismo los cristianos están de su cuenta haciendo cosas y aquí para allá y pensando todo lo que quieren, pero cuando el Espíritu Santo alinee esas coordenadas de que el último que tiene que entrar para completar el número de los gentiles, no importa lo que usted esté haciendo, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que la gente esté creyendo, cuando eso se alinee y el Padre diga, suene la trompeta, eso va a ser así. Igual. Un corre-corre. Nada de espérate que vengo más tarde, déjame acomodarme el zapato o déjame. Ellos no pudieron hacerlo. Nosotros no vamos a tener. Es que lo de nosotros será peor todavía, porque este es un asunto de una transformación energética. Vamos a pasar de materia a un cuerpo sobrenatural. Y no hay tiempo de nada, no va a haber tiempo de nada. Por eso debemos estar preparados. Así es que tenemos advertencia de cómo Dios hace las cosas cuando se cumple el tiempo. Seguimos con nuestro punto de vista de la celebración de esta fiesta de Dios. Jesús, dice la Biblia, en los versículos que estamos leyendo, envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa, el Señor, el maestro, te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho.
y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. Noten, cuando era la hora, todo tiene su tiempo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Usted se puede hacer una pregunta, pero y ellos no estaban acostumbrados a celebrar la Pascua porque todos eran judíos, todos eran israelitas. ¿Por qué razón Jesús dice, cuánto he anhelado? Noten que en el pasaje encontramos que los apóstoles le preguntan dónde se celebraría, porque estaban acostumbrados. Desde niños todos conocían la Pascua. Es una tradición hasta que Cristo venga en la vida del judío. Y todos celebraron Pascua toda su vida. Y Jesús la celebraba con su familia. Y todos en familia la celebraban. Y supuestamente, desde que el ministerio de Jesús empezó, la celebraban ellos como apóstoles y él a la cabeza del ministerio. Así que era costumbre. Pero aquí hay algo interesante y es lo que dijo Jesús a sus apóstoles. Les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es decir, que ellos habían celebrado Pascua por 3 años, por 2 años ya, juntos. Habían celebrado Pascua juntos por 2 años. Y toda la vida, de 2 años hacia atrás, la habían celebrado con sus familiares. Del ministerio de Jesús hasta ese momento, antes de ser sacrificado, la habían celebrado con él. ¿Qué de importancia tiene que Jesús esté diciendo que él tenía un anhelo, un deseo de celebrar esa fiesta de Pascua, acostumbrado a celebrarla antes de ser sacrificado? Eso tiene un entendimiento que el mundo espiritual estaba marcando en esa Pascua, no en las demás Pascuas, en esa específicamente, porque todas las Pascuas anteriores eran la tradición de la gran fiesta de convocación, recordando la liberación del pueblo a la salida de Egipto, pero esta Pascua no era igual. Y lo vamos a ver. Cuando Jesús decide celebrar esa Pascua con sus discípulos, Él lo hace como una forma de compartir entre amigos y sobre todo, siendo la última, porque ya él iba a ser sacrificado, antes de su sacrificio, Jesús estaba obedeciendo a un mandamiento claramente estipulado en la Torá. Jesús estaba obedeciendo a un mandamiento que estaba estipulado en la Torá. Levítico 23, 1, 2 y 5. Habló Jehová a Moisés diciendo,
habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. En el verso 5 dice, en el mes primero de los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es decir, Pascua era entre viernes y sábado. Caída de la tarde del viernes, caída de la tarde del sábado. Esa era la Pascua, era el tiempo estipulado por Dios para que esa fiesta pudiera celebrarse. No podía ser fuera de ese tiempo. Entonces, vamos a irnos a la iglesia ahora. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia del siglo primero entendió la Pascua de tal manera que ellos, o para ellos, la Pascua no era una opción. Para la iglesia del siglo primero, la Pascua era algo que ellos debían celebrar, no negarse. Ellos no debían negarse. Así que la celebraban porque se trataba de una santa convocación. En otras palabras, se trataba de un llamado de Dios a su fiesta. En el siglo primero se entendía así. Ustedes saben que muchas cosas han cambiado en la historia, producto de todas las vicisitudes por las que pasó la iglesia y finalmente Roma cogió el control y ya eso es otra cosa. Pero estamos hablando de los fieles del siglo primero que realmente entendían que la Pascua no era una opción, sino que era una forma de obedecer a un mandamiento que Dios había dado a su pueblo Israel y que pasó directamente a la iglesia porque también es pueblo de Dios. De manera que cuando se celebra la Pascua, desde el punto de vista religioso, bueno, tiene su efecto, pero realmente esa Pascua que nosotros celebramos y que celebra Israel de manera diferente, recuerda la verdad de Dios para con nosotros. ¿Por qué recuerda la verdad de Dios para con nosotros? Porque es una verdad en la que Dios entrega a su Hijo. En la Pascua, en Egipto, la primera Pascua, había un tipo que lo representaba, que era un cordero. Bueno, pero ya para esta fecha de Jesús, seguía siendo un cordero. Ya en el caso de nosotros, no puede ser un cordero, porque el cordero que fue inmolado fue el propio Jesucristo y nosotros no tenemos por qué hacer ese sacrificio. Israel todavía, como lo está esperando, en cualquier momento los sacrificios cesaron,
cuando ellos fueron esparcidos. El templo fue destruido por Tito en el año 70. Y de en adelante, los sacrificios fueron suspendidos. Y ellos no han vuelto a hacer sacrificio hasta que no construyan su templo. No volverán a hacer sacrificio. Y un poco complicado la construcción del templo para ahora, porque el templo que destruyó Salomón, el lugar quedó devastado y ellos, para cuando Herodes, queriendo congraciarse con ellos, porque Herodes quería tener a los judíos de su lado, porque los judíos no eran fáciles. Ellos nunca aceptaron la esclavitud de Roma, nunca la aceptaron. Entonces, como para apaciguarlo un poco, Herodes sabiamente le construyó un templo que duró aproximadamente más de 30 años, 35, 36 años más o menos, la construcción. Entonces, ellos tenían un templo parecido al que Salomón construyó, con la diferencia de que no tenía la riqueza que tenía el de Salomón, porque sí tenía las paredes, entre las piedras había oro y piedras preciosas. Entonces ahí, eso era otra cosa. Pero en este caso, el templo que fue destruido por Tito hizo que los sacrificios se detuvieran, y no solamente porque se destruyó el templo, sino porque también ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Fueron esparcidos por todo el mundo, terminaron todos en Europa, en su gran mayoría, otros fueron a lugares como América, en fin, que habían judíos en el mundo entero, repartidos en el mundo entero, después de que Tito destruyó el templo eh, de Herodes. ¿Qué resulta? Que lamentablemente ahí se detuvieron los sacrificios, eh, ya no hubo más, pero la historia de la iglesia, como todo estaba escrito, ha podido recordar por lo menos la ceremonia, porque todo está escrito, de la celebración de Pascua. Como le dije, los cristianos no celebramos Pascua o Cena del Señor como una opción. La celebramos como obediencia a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para traernos a nosotros la salvación. Ahora, es bueno entender realmente que esta celebración tiene mucha implicación. Y estas implicaciones de esta celebración es interesante que nosotros la, la mantengamos presente. Por eso les mandé la película para que la vieran desde el punto de vista del judaísmo, porque luego lo vamos a estar viendo desde el punto de vista cristiano y su significado también. La Pascua recuerda que la presencia de Dios, realmente, la presencia de Dios está en nuestro hogar. Para los judíos no tiene ese significado porque ellos, como quiera, el fin de semana de cada mes o los fines de semana de cada mes, ellos tienen una celebración. Eh, Su día de fiesta, ¿no? Son fiestas de celebración donde comparten una cena, eh, se divierten entre ellos, se sienten muy bien, que es Shabbat.
Así que el Shabbat es su fiesta semanal que Dios le ha establecido, no solamente a los judíos, Dios lo estableció al hombre, fue. Le estableció ese descanso. Recuerden que cuando Dios habló del descanso, no existían los judíos, ni tampoco nosotros los cristianos, porque con quien Dios habló de ese descanso fue con Adán. Es decir, el descanso es algo que Dios estableció para el bienestar físico, mental y emocional del hombre. Que en la actualidad que se trabaja todo el tiempo, que no hay descanso, que luego con el tiempo en el catolicismo se trasladó del sábado al domingo, el día de descanso, esos son otros temas. Pero debemos estar claro que Dios, cada fin de semana, cada momento en que ya usted termina sus labores de trabajo, debe descansar. Se ha corrido normalmente dentro de las iglesias que se puede descansar el domingo, al igual que el sábado, aunque no es exactamente lo mismo espiritualmente hablando, porque los domingos, a pesar de que nuestros cultos son los domingos, yo los veo como cultos de evangelismo para atraer a las personas a Cristo. Pero lo que se llama un descanso y un reposo de Dios no lo tenemos el domingo tampoco. Porque la mayoría de los cristianos, muchos trabajan el domingo. Van a la iglesia y después se van a su trabajo. O van al trabajo y no van a la iglesia porque trabajan por la mañana. O sea que de verdad no es lo que dice la Biblia. Pero algo es algo y aunque no tiene los mismos efectos de la presencia de Dios entre nosotros en casa en el descanso, nada, no se necesita tampoco. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con nosotros después que Cristo envió al Espíritu Santo. Por eso yo me iría por el campo del descanso, de la tranquilidad y el reposo físico, mental y emocional. Es un bienestar para nosotros y por eso lo recomendamos. Debemos tener claro que la palabra hebrea para Pascua es Pesaj, que significa ser protegido bajo las alas. Vamos cerrando este tema porque tiene continuidad, es un poquito largo. Pesaj bajo las alas está conectado con algo que Dios le dijo a Moisés, que recordara cómo Dios había sacado a Israel de Egipto como en alas de águila. Esa fue una expresión de Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Y realmente esa palabra Pesaj significa lo que ya acabamos de decir, protegido bajo las alas. Pero ¿de qué alas estamos hablando? Dios se comporta en el Antiguo Testamento como una gran águila y por eso el salmista David, cuando habla en el Salmo 91, él dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está diciendo David? David está diciendo, de la misma manera que Dios sacó a nuestro pueblo como en alas de águila y lo protegió durante todo el tiempo en el desierto, nosotros, si decidimos vivir
bajo la protección del Altísimo, vamos a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense que las águilas tienen alas grandes y sus polluelos son protegidos bajo sus alas. Eso es lo que quiere decir Pesaj. El pueblo salió bajo esa protección divina, recuérdense, columna de nube, columna de fuego, protección total del sol, del frío de la noche. Por 40 años vivieron bajo ese nivel de protección, hasta que luego, claro, llegaron a la tierra prometida. Así que en la Biblia todo tiene una razón de ser, tiene un sentido, y nosotros lo único que podemos hacer es estudiarla, buscar la dirección de Dios en la lectura, no dejar de todos los días meditar en ella y hacer que nuestra vida, sea ya en familia o solo, como sea, se desarrolle bajo las alas del Omnipotente. Y continuamos en la próxima, así que vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos una vez más por Jesucristo el hecho de poder entender estos temas de bendición. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos sigas guiando y enseñando. También oramos por lo que toman estas clases, trasladándose de un lugar a otro. Atamos los espíritus de accidente, muerte y destrucción, los espíritus de atraco, de robo y de violación en el nombre de Jesús, declarando tu paz, tu ayuda sobre nosotros. Y te damos muchísimas gracias por la oportunidad de recibir de ti conocimiento y entendimiento. Por Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga y nos vamos a ver en la próxima.